presentando la obra de Javier Aliste. Hace 9 años le hicimos el video Señales de Amor. Duraba 2 minutos 14. Allí habían una serie de elementos que después vamos a describir. Después, 8 años atrás, El Camino de los Símbolos, con 7 minutos 02 segundos. Después se le hizo un video de Ciro Beltrán y Aliste, donde se llamaba Düsseldorf, Carretera del Destino. Notoriamente, después se instaló en el taller de Vicuña Maquena, Galería Vicuña Maquena, donde con Luis Hidalgo hicieron un dúo de arte. Es decir, en talleres estuvieron en compañía y conversaciones. Lo último que se hizo fue que, llegando al taller Emilio Weisse, se hizo la segunda exposición en cuarentena. Se reconoce en los elementos de su pintura rostros, John Lennon por ejemplo, monjas, serpientes, caos, objetos, flores, colecciones de rostros, espacios, chaquetas incrustadas en la pintura, una simbología donde están los animales, los niños, el árbol, las palmeras, fantasmas también, y dentro de una fiesta nacional de banderita están también los militares. Podemos decir que su primera etapa simboliza en dibujos casi infantiles obras increíbles de texturas dramáticas, de mucha expresión y de gran colorido. Sin embargo, toda esta expresividad él la manifiesta que es una expresión del alma. Asimismo, es una visión de épocas, de un mundo andino, de un mundo personal, de un mundo de creación. Recibió educación de colegas en Alemania, es decir, no el esquema maestro-discípulo. Y así podemos decir que ha deambulado por talleres donde encuentra compañía y mucha conversa. A los 18 años tuvo un primer taller en el barrio Bellavista. Dice ser un artista real. En una pintura decía, yo soy un artista real. La inmensidad le parece oscura. La importancia de los viajes le parece primordial. Sin embargo, los manteles que pintó también viajaron. Su pintura viaja constantemente. En un momento ya en 2018 postuló un máster en Alemania donde se entiende que es altamente productivo. Digamos, en síntesis, pone el símbolo en un escenario. Es decir, como expresión del alma, desafía también con sus obras a quien mira sus obras. Por favor, Javier Aliste, por favor. Sí, a mí me parece que lo importante acá es que, si bien es cierto, tus primeros videos donde están tus primeras pinturas, videos que hicimos juntos, había una búsqueda de una identidad en lo andino. Y un viaje que te pegaste por toda la cordillera y todos los países de la cordillera. La pregunta mía es la siguiente. ¿Qué identidad se podría decir que encontraste en la colección Pop Art de los aparatos y memoria? Que tenemos acá aparatos de la memoria del desarrollo, digamos, de Chile. Entonces la pregunta en concreta es, ¿qué tipo de identidad te da a ti estos aparatos? Estamos hablando, por ejemplo, por la Philips, por... Claro. Bueno, como tú decías, yo hice un recorrido después de mis estudios en Alemania, en los años 90. Hice un recorrido por el mundo andino y parte del mundo amazónico. Y buscando esto de la identidad, pero una identidad cultural, que al estar yo en Alemania y en Europa en general, empecé a darme cuenta de que en realidad yo no era europeo, por decirlo español, tampoco era de los pueblos originarios de Chile. Entonces me hice como que me vino esa interrogante.
O sea, hay una búsqueda constante de identidad cultural. Claro, Y tus estudios en Alemania reflejan esa búsqueda también. Pero hay una cosa. Si bien es cierto la mirada conceptual de los alemanes respecto a época, cosmovisión o espíritu de época, al atrapar todos estos aparatos, atrapaste también una cosmovisión personal. totalmente, totalmente. Lo que pasa que el tema de la identidad cultural también llegué a la síntesis de que no es solamente la actividad artística, sino que tiene que ver también con el día a día, con lo cotidiano. O sea, nosotros encontramos muchos pueblos en el mundo andino que en su día a día, cada actividad es parte de un mundo cultural. Entonces, no sé, la vasija, el cuero de la llama, hay tantas cosas que... O sea, los mismos objetos que de alguna manera estaban allá estaban en el mundo urbano. Exacto. Y que también fueron parte de mi niñez. Total, claro. Ahora, estos aparatos, yo hago hincapié de que el estado económico del continente africano y el América, en los años 60, 70 estaban destruidos por el hambre, etcétera, etcétera, y la Alianza para el Progreso de John Kennedy, que tú lo hiciste, le dio Exacto, una base de desarrollo. exacto. ¿Ah? Quizás no era lo que esperaban las ideologías, ya que las ideologías estaban trabajando para el hombre nuevo y una serie de elementos más. Entonces, no dándose aquello o trabajándose en aquello socialmente, quizás hubiera muchos avances, pero retrocediendo a valorizar esa alianza para el progreso, me parece muy importante hoy en día. Hoy en día. Ahora, tú hacías hincapié, y yo también hice hincapié, en cómo enfrentaste estos aparatos. Por ejemplo, el tocadiscos. Sí, lo que pasa que, bueno, yo nací en el año 66, año en que los aparatos ya estaban introduciéndose en la clase trabajadora. Entonces, mi niñez, yo vi ese tocadisco y vi cómo mis padres y mis tíos, mis familiares, disfrutaban de la música en casa y escuchar una y otra vez la canción favorita. Claro. Y poner los temas y bailar, no tener que depender de otro espacio, que en esos años, los 60, claro, las fiestas de Quintas gala, de recreo se llamaban. pero las fiestas de gala era de la clase alta, donde las señoritas les encontraban novio, ¿verdad? Claro. Y hacían las fiestas de gala, invitaban a los jóvenes, los parientes, Claro. y la clase trabajadora tenía la quinta recreo, y la quinta recreo era un espacio de diversión, donde se escuchaba música, se bailaba, se comía bien, se tomaba su traguito. Claro. Y eso se llevó a la casa. Total. Mira, obviamente casi todos conocen el proceso de la televisión en la familia, el proceso de la radio en la familia, el teléfono que se tenía que prestar, que venían a pedir prestar teléfono porque alguien del pasaje tenía teléfono. Todas esas cosas desarrollaron un compartir. Y cuando se echó a perder la estufa, alguien arregló la estufa y fue prontamente también un técnico. Claro. Un técnico. ¿Te pasó a ti que conocieras a alguien que arregló una plancha y después arregló la claro, totalmente. O sea, un vecino del frente de la casa de mis padres, él era... no era técnico electrónico, tenía otro nombre, no me acuerdo. Entonces él arreglaba los televisores a tubo, las radios a tubo, los televisores hielosos, las radios Telefunken, y era el técnico, pero él no había estudiado en ninguna parte. Él de metido iba y sabía soldar con el puntito y no sé qué, ya, y él arreglaba las cosas, a veces no le quedaban bien, ya. a veces... Perfecto. Ahora volvamos a dos puntos importantes. Cuando tú hiciste un extracto del texto que yo trabajé para estudiar tu obra y tu alta productividad acá en el taller Emilio Weixe, que salió esta gran colección. Sí, salió todo acá. Bueno, volviendo a que en ese texto extracto, ¿qué es lo que el dibujo no hace para que sea concepto? Esa me llamó la atención que haya elegido ese trozo. Y estuve pensando, por ejemplo, en una crítica a alguno
de las figuras que tú hiciste, de la colección, por ejemplo la Coca-Cola. Ujú. La Coca-Cola está dibujada de una forma tal que, digamos, menos dibujo pero más concepto. ¿Es Sí, eso? sí. Ya. Eso se hace adrede, ¿no? Sí, lo que pasa que en cuanto a dibujo, yo busco una solución de dibujo, una síntesis de dibujo, Ya. en donde yo pueda apreciar el objeto, pero sin hacer una representación gráfica del objeto. Ya. Entonces, a mí me interesa ciertas proporciones, ciertas cosas, ciertas formas, en donde uno pueda reconocer el objeto, y con eso es suficiente. Mi propuesta no es ni No, realmente... acá se reconocen los objetos que son. Exacto, Eso es lo principal. exacto. Alguien podría decir este dibujo no está fino, etcétera, o Claro, este está así, pero ok. exacto. El objetivo conceptual de que el objeto esté, está. Exacto. A través de una síntesis de dibujo y de una forma de pintarlo también. O sea, Sí, sí. tampoco yo estoy proponiendo una técnica depurada. O sea, hay, para mí los grandes maestros, por ejemplo, del retrato, ya existieron. Yo no voy a competir con los grandes maestros del retrato. No es mi interés. Sí, ¿entiendes? ya existieron. Claro. Mira, hay una cosa. Hay una colección, hay un concepto que le da dirección a la creación de esta colección, y esta colección uno podría hacer la pregunta, ¿cuántos elementos realmente es una cosmovisión de época? ¿Cuáles son? ¿Son los elementos mismos? ¿Son los personajes mismos que engloban esto? Como está John Kennedy, Alessandri y Allende, como en la época 60-70, donde está este florecimiento de apoyo tecno-industrial a Chile. Entonces, están estos tres elementos. ¿Cuáles son los elementos de colección que puede ser una constelación más bien que una cosmovisión? ¿Tú te refieres a elemento Por ejemplo, una yo te pongo pintura el en caso. sí? No, yo te pongo el caso. Este ventilador, Sí, ¿ya? Tiene una función, una utilidad. Muchos tienen función, utilidad y recreación, sí, porque función de un objeto que te da beneficio, como la tostadora, por ejemplo, es distinto al monito bonito que es un juguete. al juguete, sí. Distinto. Entonces, tenemos juguetes, tenemos para entretención, Electrodomésticos, electrodomésticos en general, vehículos, claro, pero hay algo que se podrían llamar artefactos eléctricos, claro. que caben muchos, porque casi todos son eléctricos. La plancha, no sé, el refrigerador, la La lavadora. lavadora, sí, la juguera. Lo que pasa que hay varios artefactos eléctricos que son los artefactos que se introducen en esa época para la clase trabajadora y se adquiere a través de un sistema de deuda. Entonces, ese objeto que no existía en esa casa, Y tampoco tenían el fondo monetario, digamos, claro, la moneda para pagarlo. para adquirirlo, Entró junto con el crédito. entró justo con el crédito a las casas comerciales. Y en esa época, no sé, la gente no tenía tarjeta, no tenían cheques, no tenían una forma de documentar su crédito. Entonces existía lo que le llamaban la letra, que era una letra de cambio firmada por las dos personas y que eso tenía... No, y estaba una- también el fichaje de los antecedentes, porque mandaban a una persona con un cuadernito a visitar a que pedía Exacto. crédito y veía que no tenía auto, apenas tenía baño, no tenía jardín, le faltaba una parte del techo, y ese informe, casi Claro. de un asistente social. Totalmente. Bueno, pero Claro. ese era un tipo de vendedor a crédito y también estaba el semanero, el que venía a tu casa con un carrito Con olla y con todo. olla y con algunos electrodomésticos, no mucho, y te vendía y tú le pagabas semanal, Total. una platita semanal. Ya, habían varias formas de crédito, pero esta que tú dices era como la oficial, que es el principio de lo que conocemos ahora de la casa comercial. Perfecto. Yo me llevaría una impresión mucho mejor de esta colección si tuviera claro cuál es el mundo que atrapó. Porque la verdad que atrapa la memoria, atrapa la apreciación de felicidad y nostalgia, deuda, sistema de desarrollo social. Entonces toma muchos elementos los cuales
los objetos parecen inertes, incluso en la T aquí están inertes, pero tienen su tambor, suenan, Sí, suenan. Lo Por que pasa ejemplo, es el que- Batman suena más que la cresta, el Batman. claro. Lo que pasa es que mi idea era retratar estos objetos, estos aparatos. Hacer un retrato. Y Por eso, fuiste al aspecto por eso, social también. exacto, por eso no tiene contexto, es solamente pintura y no está en ningún contexto, está él solo presentado como un retrato. Entonces yo me he encontrado con gente joven que no conoció esas cosas, no sabe que eso es la primera Philip Chase, la mira y no la entiende. Brutal. O la lavadora que tenía la estrujadora con rodillo, muchas cosas. Y yo les explico y quedan sorprendidos. Ojo, Y les esta gusta. explicación que tú das de algunos objetos muestra cómo encadenas el vínculo de uno con otro. Claro, Por ejemplo, el auto de esa época va junto con un refrigerador de esa época, con un televisor de esa época, con un patín de esa época. Entonces, Sí. esta cosa de utilitario de una época, porque obviamente avanzaron estos objetos. En la radio prácticamente ya es el teléfono. claro, en el ¿Entiendes? celular está todo. Está todo. La cámara está todo junto, en un solo aparato. Pero lo que pasa es que eso es muy representativo de la época porque hay muchos objetos que fueron específicamente dedicados para la clase trabajadora. Total. Como la lavadora con el rodillo, la lavadora eléctrica, que eso no existía. Antes el lavado era totalmente a Hagamos un mano, intermedio totalmente. para que traiga el catálogo y vamos a conversar de cada uno en detalle, así bien rápido. Perfecto. ¿Ya? Volviendo atrás a tu pintura y más bien al modo en que tú construyes los fondos, yo quisiera dar algunas referencias. Acá tenemos dos tipos de café, uno medio verde que yo no sabría hacerlo. Hay unos morados brumosos, hay unos color damasco muy al agua que tampoco podría hacerlo en términos de visión, de luz. ¿Ya? Acá, por ejemplo, el juguete este tiene cortado mitad y mitad el cuadro. Acá son 3/4, 1/4. Y todas estas divisiones yo sé que tienen un referente cultural en un maestro alemán. Sí. En los fondos en estos colores, en estas claridades, en esta limpieza de totalidad al final, de una cantidad Sí. de fondos. Bueno, toda esta serie tiene muchos de mis profesores alemanes porque en la época pandemia, en donde no pude prácticamente hacer nada, tratando de hacerlo, entonces empecé a recordar las conversaciones con algunos profesores. Con ese profesor. Y claro, lo que pasa es que yo estudié exactamente con un profesor que era Michael Bute, y Ya. luego en el sistema de estudio en Düsseldorf uno podía ir a hablar con otros profesores Total. sin ser su alumno directo y tenían espacios de conversación. Entonces yo iba mucho a conversar con Konrad Klapek, por ejemplo. En una relación de colega, no de maestro a discípulo. No, o sea, la relación con los profesores era toda así, no era una relación, claro, discípulo, maestro-discípulo, sino que conversación de colega, uno llevaba su trabajo, conversaba, sí, no, ¿por qué? Y se armaba un diálogo, Total. o te decían 3 frases y para casa, y después se abría el diálogo, dependiendo de lo que uno proponía en su propuesta pictórica que llevaba. Y te fuiste yendo a reconocer en los aparatos una pintura también. Claro, Y esta que está acá, la máquina de escribir, que también la hiciste, sí, esta es la máquina propiamente del pionero, tal cual. que en vez de pintar lo tradicional, monta esta visión de un aparato pintado, Sí, que es una máquina de escribir. Tú acá le hiciste un homenaje, se supone un recuerdo, ¿no? Acá está. claro, ¿Mm? O sea, la idea de un concepto de aparato viene desde este pintor.
y los fondos vienen de otro pintor. Sí, del profesor Ansinger, Siegfried Ansinger. Lo que pasa es que yo estuve invitado en el año 2013 en la Academia de Düsseldorf y estuve en su clase. Entonces ahí trabajamos bastante el tema del color y todo eso. ¿Y con qué trabajaste el dibujo en el sentido que disminuyendo algunas descripciones que puede hacer el dibujo se puede almacenar, digamos, una idea más amplia que un concepto? Bueno, el concepto del dibujo es un concepto propio. El concepto de la síntesis de dibujo, o sea, si nosotros vemos las obras de estos alemanes que yo te digo, mi dibujo no tiene ninguna relación directa con el trabajo de ellos, sino que para mí la solución del dibujo es un tema que en realidad tiene que ver con ciertas características que Pero va a lo pictórico. va a lo pictórico, 100%. Desencadena en esto. Por ejemplo, Sí. acá yo tengo un dibujo de un juguete que es una moto donde va un motoretista. El modo y la pose en que está es absolutamente un dibujo de ironía que yo he visto en maestros alemanes. Yo esto lo he visto en Buch, lo he visto En Dix. Claro, yo lo he visto. Sí, Esto. sí. Es un concepto, pero el dibujo en sí es un dibujo propio. Obvio, pero... Es un concepto de dibujo que representa, que toma ciertas formas para ser reconocida. No, hay una cosa... Y luego las soluciones son pictóricas. Sí, pero hay una cosa bien especial. Lo que es geométrico o ángulo o cuadrado, sus puntas no son puntiagudas en sí mismas porque hay una bajada de luz con los fondos. Entonces todos quedan como en un encantamiento de fondo. Estamos diciendo, hay un objeto y hay un fondo, y hay un juego de colores de estos fondos que plantean una pastelería candorosa. ¿Ah? Que Claro. algunos dicen que es ingenuo. Sí, también otra gente dice que tiene graves problemas de estructura, por ejemplo, o que tiene no sé qué. Lo que pasa es que lo que yo propongo es una solución pictórica a un objeto representado. Sí, porque acá la juguera no necesita tener todos los detalles Exacto. de cosas, pero se entrega su candor como el esencial en el sentido puro. Exacto. Puro. Que en el fondo es un ejercicio muy impresionista, porque en el impresionismo ellos anotaban las cosas esenciales dentro de este trabajo de la luz, ¿verdad? Sí. Pero la anotación era lo importante, luego lo que se terminaba en el taller era un resultado netamente pictórico, que a través de la mancha y del color salía la forma. Sí, ahí hay unos asuntos. Por ejemplo, esta moto verde, en toda su intensidad, con repartirse el fondo entre un amarillo, no digo pudroso, pero bien deslavado y un mostaza igual, este verde intenso declara el pop arte, declara esa fuerza del color, porque la verdad es que esta colección es pop arte, ¿ya? Y creo que también puede ser ready-made, en el sentido que recoge algo que ya hubo, ¿ya? Y que lo recoge como objeto recogido, como Claro. Pero tampoco es pop. O sea, si tú lo pones dentro de un concepto de pop art, tampoco es pop. Hay algunos elementos, algunos objetos, claro, que pertenecen a ese movimiento, pero no es una propuesta pop. A ver, veamos una cosa, el tractor. Este no es el tractor de los alemanes que venía con un aparato de oro traído desde Alemania. No es ese, este es un tractor John Deere. No, ese es un Ford. ¿Es un Ford? Sí, un Ford. Ya. El Ford era azul. ¿Quién tenía Ford que tú lo viste esto? Porque casi todos los objetos lo has visto. ¿Quién tenía Ford? Eso yo lo vi en el campo, en Ya. la región del Maule actualmente, en donde los trabajadores, ¿Ya? el que sabía conducir ese tractor, en el fondo era como un vehículo que se lo llevaba a la casa. No lo dejaba estacionado en el garage del dueño del fundo o del campo.
Entonces, y ese tractor se usaba No, yo he como visto... vehículo familiar. Sí, van a buscar a la estación a alguien con el Claro, tractor. y le ponen atrás el coloso, que es el carrito, El carrito. y ahí entran todas las familias del pueblo, ¿me entiendes? Entonces, y además que ese tractor cambió la vida de estos trabajadores en el campo. Total, mira, el concepto para Hegel tiene que tener lo absoluto y el detalle. Y da el caso aquí que se puede explicar lo absoluto y el detalle. Y es que, si bien es cierto, el manicero, por ejemplo, parece muy feliz, es de condiciones sociales bien pobres, Sí. ¿ya? La obra en sí misma de arte toma lo bello como lo absoluto, pero si uno baja la mirada a qué fue retratado, fue el aparato de una condición social. Y casi todos son aparatos de una condición social. Por ejemplo, ¿quién no se va a acordar, o sea, o va a tener memoria de la liebre pequeña que la gente llegaba hasta el piso, casi se salía por las ventanas? Iban colgando en la pisadera, agarrados de los espejos. Totalmente. Entonces aquí se ven muchos de esos elementos y que está el concepto, el candor de los colores, el recoger el objeto, y el objeto pertenece a una época absoluta donde cada uno es un desafío para comprender la época. El de la moto, por ejemplo, ir a comprar el pan, yo veía gente con bolsa atravesada igual que Hong Kong para ir a comprar el pan y llevaban bolsas de pan. O iban a La Vega y llevaban los sacos de harina, el quintal de harina, el quintal de azúcar, el quintal de fideo. Total. También Bueno, era utilizado como vehículo de carga. claro, cada uno de estos objetos tiene esa condición. Lo mismo la bicicleta. La bicicleta también se transformó, la bicicleta, la SIC, de fabricación chilena, también se convirtió en un pequeño vehículo de carga en donde muchos maestros la usaron. Ahí iba la cortadora de pasto de metal, la grande, Sí. la que era con cuchillo, amarrada, con las tijeras y con otras cosas. O iba la máquina soldadora, que eran unas cosas gigantes, Total, gigante. ¿no? Oye, a todo esto, en el campo, digamos, del trabajo obrero, este casco rojo, recuerdo que en los años 60, 70 los obreros salían con el casco directamente a la huelga. Exacto. Bueno, ese está representado justamente por eso. O sea, no era un objeto de seguridad laboral el casco en esa época. O sea, nadie trabajaba con un casco puesto. El casco se usaba como una distinción para las marchas. Hay paradojas aquí, Javier Aliste, mira. Yo usaba barba y me la corto nunca, o sea, nunca. Y a mí me regalaban Philip Shea, insistían en regalarme Philip Shea y otras. Y yo volví a regalarla, y volví a regalarla. Entonces, hay objetos que quizá, por ejemplo, a una persona le regalaron ¿cómo se llama? Enceradora. Enceradora. Un chancho eléctrico. Y ella usaba el chancho metálico ese Sí, con un trapo. que no se acostumbraba. No se acostumbraba. O sea, hay gente que cuando viene esta oleada de aparatos no se acostumbra también. No inmediatamente. O inmediatamente la duda, la sospecha. No deja el piso tan brillante como lo hago yo manual. ¿Ah? La máquina no es tan efectiva como No, y dicen. la nana podría ya salir a pololear con el panadero porque había Claro. limpiado con la eléctrica. También era una cosa de rapidez. Total. Pero mira, acá, en esta acá, por ejemplo, la máquina, que lo mencionaste hace un rato, La máquina de escribir. la máquina de escribir, piensa tú que la máquina de escribir la gente tomaba clases para escribir la máquina, Sí, pues, y para utilizar el teclado. no, pero también despide lejos a la taquígrafa. Claro, La taquígrafa que tomaba ahora se podía tomar, es la máquina. claro, la que escribía el dictado del gerente y lo hacía de una forma rápida, con unos códigos. Yo aprendí taquigrafía. Claro, se estudiaba la taquigrafía. Y el secretariado, con el Ya. uso de la máquina, también. Había que saber escribir a la máquina. Es bien curioso, pero a este juguete que es la moto, uno podía haberle hecho dos rayitas así y va en velocidad,
que es loco eso, que Sí. con 2 rayas queda en velocidad. Y la moto también, y sin embargo a la velocidad del vapor de la plancha. Yo lo hallo esto una obra maestra esta. Una obra maestra. Gracias. La máquina de vapor la hay una obra maestra dentro de otras que hay acá también que son maestras. Bueno, las jugueras. Todo, cada una evoca una parte de la constelación. Por ejemplo, ese televisor en blanco y negro, El blanco y negro sí, que tiene... el geloso, ¿no? Por ejemplo, Se está yendo a blanco. claro, Sí. pero por ejemplo, si te fijas es un rectángulo ¿Ya? en donde la simulación de los botones y las perillas, No está. incluida la pantalla, es netamente pictórico. Total. Es una simulación muy simple. No necesita lo otro. Exacto, no necesita ese acabado. Sí, porque tampoco es tu tema ese, tu No. tema de este otro. Exacto.